un poco todo lo que está sucediendo hoy, también este dato del PIB, con Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buenos días, Pablo. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, decíamos que una jornada en la que hemos conocido este dato, un dato positivo, aunque también se prevé que el del cuarto trimestre no sea tan bueno, ¿no? Y bueno, estamos viendo que de momento todo va bien, hay alzas, ¿no?, en el IBEX 35, ¿cómo lo estás viendo tú? Bueno, la primera connotación del dato que se ha publicado es que es una revisión, ¿de acuerdo? Ya teníamos ese dato publicado previamente, simplemente, bueno, es normal que los datos macroeconómicos a medida que avanzan los meses se vayan ajustando a medida que tienen pues datos más fehacientes, pero normalmente las variaciones respecto a lo publicado anteriormente son pequeñas. Para que la gente lo entienda, porque claro, cuando hablamos de crecimientos de un 16%, suena fabuloso, pero cuando anualizamos los datos tenemos la realidad de cómo va la economía española, ¿no? En el primer trimestre de este año, España tuvo un PIB, una caída del 4,2% anualizado. Después, cuando tuvimos el desastre del segundo trimestre, que ya computaba todo el parón de la actividad económica, nos fuimos al menos 21,6% con datos anuales. Es el peor dato de la historia y, por supuesto, solo un país de toda la zona de Europa con un dato peor que el nuestro, que era Reino Unido. Esta recuperación tan importante del tercer trimestre, para que la gente lo entienda, nos ha llevado del menos 21,6% al menos 9% en términos anuales. Es decir, seguimos estando en una situación recesiva terrorífica, tal y como se intuye cuando oyes hablar a las pequeñas y medianas empresas, al turismo, a cualquier autónomo, que están pasando un calvario. Por tanto, no hay ningún motivo para celebrar este dato. Seguimos en una situación muy complicada y, tal y como indicabais vosotros, el cuarto trimestre, ya nos lo ha anticipado el Fondo Monetario Internacional, va a ser muy malo, cosa que antes no preveíamos. Va a ser otra vez un trimestre negativo. En el cómputo agregado de la comunidad de la Unión Europea estamos hablando de un menos 2,2, con lo cual nos queda mucha crisis todavía por recuperar. Muy buenos días, Pablo. Estamos hablando de esa radiografía, el pulso económico del PIB de la economía española. Lo extrapolabas al comportamiento de la eurozona. Hoy vemos cómo las principales plazas europeas cotizan con avances. Tímido el retroceso de Londres en medio de esa situación en la que se vigilan las fronteras tras transporte aéreo marítimo con el Reino Unido por esa mutación del virus. ¿Qué es lo que podemos esperar? Porque parece que la situación se alarga con estos obstáculos que parece que van creciendo según parece que conseguimos un hito, vamos a empezar a vacunar, pero ahora parece, aunque eso sí, llamamientos como Pfizer, ¿no?, a decir que su propia vacuna va a poder con esa cepa. Sí, estamos viviendo una situación bastante curiosa. Yo no recuerdo muchas de estos entornos a lo largo de mis últimos 33 años en la industria. Me cuesta mucho encontrar lo que estamos viviendo a día de hoy. Evidentemente la pandemia es algo histórico, salvo que te remontes a lo que fue la gripe española, por ejemplo, pero sí es curioso porque hay como muchas connotaciones o muchos aspectos a valorar, ¿no? Por un lado, sabéis que tenemos el tema del Brexit. Las malas lenguas, por decirlo así, lo que dicen es que la Unión Europea ha querido que Boris Johnson sea consciente de cuál es el riesgo de un Brexit duro, y esto que ha ocurrido de cerrar la comunicación entre Reino Unido y el resto de Europa ha sido una demostración de a qué tienen que atenerse los británicos a partir del 1 de enero si las cosas van mal, ¿no? Cómo se podrían cerrar las fronteras en espera de tener un marco comercial, la imposición de aranceles, la falta de suministros. Es como un órdago, ¿no?, para que Reino Unido sea consciente de lo que está arriesgando. Eso por un lado. Por otro lado está la realidad. Al margen del órdago, es cierto que ha habido una mutación que es entre un 65 y un 70% más contagioso que la cepa que conocíamos anteriormente. No es la única, hemos tenido 17 cepas desde que comenzó la pandemia, pero da la sensación de que esta mutación sí tiene como riesgo que se contagie de forma más veloz. Y
todo apunta a que esa cepa ya no está en Reino Unido, está en todos sitios. El otro día hablábamos de Dinamarca, Países Bajos, Gibraltar, ahora se habla de Francia, de Australia. Da la sensación de que ya ha salido de Reino Unido, como era razonable pensar si no había un confinamiento total y absoluto, y tendremos que lidiar con ello. Las farmacéuticas, como es lógico, y no digo que no sea verdad, lo que van a intentar es transmitir tranquilidad, ¿no? Diciendo que todo este trabajo de meses de generación o creación de una vacuna siguen siendo válidos. Habrá que ver la efectividad final que tiene realmente esa vacuna respecto a esta nueva mutación. Creo que es muy difícil que puedan aseverar ya en cuestión de unos pocos días que es igual de eficaz. Hemos visto lo que se ha tardado en la fase 3 hasta que estas compañías farmacéuticas han podido confirmar que de toda la gente que estaba en el muestreo, la efectividad es suficientemente buena. Por tanto, creo que hay más una intención de enviar mensajes positivos y tranquilizadores que datos reales, lo cual no quiere decir que al final no sean datos positivos. El mercado va por otra vía, que es el otro planteamiento y cosas que hemos hablado últimamente. El mercado no se está fijando en la problemática actual, se está fijando en la solución futura y tiene descontado muchísimas cosas buenas, y esa es parte del problema. Descontamos la vuelta a la normalidad, descontamos que vamos a poder vacunar a toda la población sin problema y de forma muy rápida, y que se va a volver al crecimiento económico durante el año que viene. Probablemente habrá momentos en que se vuelva a tener cierto miedo a que eso no se consiga, o al menos no de forma tan rápida, y eso es lo que dará pie a las correcciones. Pero hoy por hoy, como veis, tras el susto inicial de ese conocimiento de que no se alcanzaba un Brexit y que había una mutación, las bolsas están empezando a recuperar esa caída que se concentró prácticamente en una sola sesión. Sí, ese lunes, ¿no?, de desplome con el que arrancábamos esta semana prenavideña. Por la huella de la pandemia, comentábamos esta mañana aquí en Negocios que entre los datos que se manejan, claro, el mercado va descontando cosas, pero ya va barajando una estimación de que la banca cotizada va a presentar una caída del beneficio del 60%. Ponían hasta cifras expertos, según el consenso de Bloomberg, que Santander registraría hasta unas pérdidas de 8.400 millones de... Entonces, en este panorama, no sé cómo... claro, la pandemia va a dejar huella todavía por delante, pese a que los mercados descuentan, pero no sé cómo ves la posibilidad de invertir en un sector como el bancario, tan sufridor en primera persona, ¿no?, de lo que es la situación de la contracción económica y de la sequía absoluta de comercialización, ¿no?, si está parada la actividad económica, o si tendríamos que mirar a otro sector. Yo llevo ya tiempo diciendo que la banca no es el sitio para estar invertido. Hay como dos tipos de gestores, ¿no? Están los inversores de medio y largo plazo, están los traders, los que de alguna manera intentan buscar oportunidades cortoplacistas. Ha habido una oportunidad muy buena a raíz de todas las noticias de las fusiones para aprovechar un rebote en la banca, pero una vez pasa esa noticia que centra el foco de atención de la inversión en este tipo de sector, una vez limpias eso, lo que te queda es desolador, ¿no? El entorno de tipos al 0%, la necesidad de tener que dotar más provisiones ante los impagos de muchos préstamos y créditos debido a la pandemia y al cierre de actividad económica y quiebra de empresas y gente que está en el paro. No es un sector que, no ya en España, ni siquiera en Europa, que para mí tenga ningún atractivo en absoluto. Estructuralmente las tendencias que muestran estos valores son muy malas, y por eso tampoco creo que el IBEX sea el índice a buscar dentro de Europa. Creo que hay que intentar evitar aquellos índices que tienen mucho peso en el sector financiero, como es el índice español o el índice italiano. Hay que buscar otro tipo de mercados, otro tipo de sectores y de oportunidades que no están tan penalizadas por el entorno actual. Y en ese sentido hemos hablado en muchas ocasiones de todo lo que es, y habéis tenido un panel hace nada, de energías renovables, aquello que te apoya la transformación digital, la robótica, la Big Data, todos estos conceptos que tienen mucho recorrido a medio y largo plazo, que están soportados por ese cambio estructural que queremos hacer de la economía a nivel mundial, creo que son claros ganadores y no tiene sentido, en mi opinión, andar buscando oportunidades en la banca. Sé que muchos inversores
ven el número de cómo cotiza el banco y sienten que ya no puede bajar más. Es un error garrafal. Mirad lo que ocurrió con Popular, y no quiero decir ni mucho menos que vayan a quebrar más bancos como Popular, pero el límite a la cotización es 0 y nada más que 0. Por tanto, que nadie se deje engatusar por esas valoraciones que aparentemente muestran precios históricamente bajos, porque eso no quiere decir que ese activo vaya a recuperar y que no pueda seguir bajando. El atractivo, Pablo, lo estaba poniendo en esas temáticas, ¿no? Como estaba poniendo hace un momento de sostenibilidad, con la que siempre, al final, volvemos una y otra vez porque parece que es una apuesta segura ya del mercado. Quería preguntarte entonces, ese atractivo que evidentemente ya no despierta la banca pese a ese horizonte de vuelta al dividendo, ¿dónde tenemos que buscarlo? Porque dices, bueno, en el IBEX no, a lo mejor hay que buscarlo. Yo creo que lo empezábamos a comentar ayer también un poco, fuera de la renta variable y en otros mercados emergentes tal vez. Bueno, yo creo que siempre hay que diversificar, no se puede decir este activo no bajo ningún concepto. Tener algo en renta variable, evidentemente, sobre todo cuando hablamos del medio y largo plazo, creo que tiene sentido. Yo personalmente me gusta mucho más el buscar oportunidades en renta variable en bolsas emergentes y asiáticas, donde las tasas de crecimiento son más sólidas, donde la pirámide de la población es mucho mejor desde el punto de vista de que hay una clase media ligada a la gente joven, que tiene una pauta de consumo más sana que la que tenemos en las economías desarrolladas más envejecidas. Me gusta este tipo de áreas porque veo el dólar en un proceso de debilidad que va a ayudar a la situación de endeudamiento que tienen en esas regiones. Creo que tienen un potencial mayor. No veo que esas bolsas estén tan caras como las nuestras. Por tanto, me centraría, si es en la renta variable, en esa región asiática y en mercados emergentes. Y, por otro lado, como decimos muchas veces, puedes buscar oportunidades en mercado inmobiliario. A lo mejor no como la gente piensa, no ya en la ciudad o el piso, la casa en la ciudad. A mí cada vez me interesa más el extrarradio o incluso zonas donde la calidad de vida es muy buena, porque si algo creo que la pandemia va a generar es un cambio estructural en la percepción de qué debemos buscar como individuos para tener un nivel de bienestar mayor. Y tal vez descubrir que si podemos, los que podamos teletrabajar, los que podamos cambiar nuestra forma de interactuar en el trabajo, vamos a buscar otros sitios. A lo mejor la ciudad no es lo más apetecible ahora y hay que buscar esas oportunidades, ¿no?, de inversión en productos que puedan estar en auge durante los próximos años. Y luego tienes activos, como hemos comentado, algunas commodities como el oro, la plata. Concretamente a mí la plata me gusta mucho en el medio largo plazo, criptomonedas o incluso inversiones que no tienen que ver con mercados financieros propiamente dicho, ¿no? Puedes buscar a lo mejor algún tipo de financiación de proyectos que se están iniciando y que están muy ligados con esas megatendencias que se van a desarrollar durante los próximos años. Pues ahí queda todas esas recomendaciones donde tenemos que poner el ojo y la inversión. Pablo, nos vamos a tener que despedir casi, yo creo, hasta Navidad. Voy a felicitarte por si acaso y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Negocios. Un placer, que paséis muy felices fiestas. Igualmente, Pablo, muchas gracias.